Hola, hola a todas las que nos ven. Es un gusto estar hoy aquí con ustedes. Yo soy Fernanda, hago parte de WDI, el capítulo México, y hoy tengo el placer de presentarles una nueva entrega de charlas feministas de WDI México, transmisión que, como ya saben, se realiza a través de esta página, mes con mes, usualmente en horario nocturno. Pero en esta ocasión es diferente, ya que tenemos una invitada que se encuentra cruzando el océano en España. Nuestro objetivo, como saben, es ser un foro donde dialoguemos y difundamos la diversidad de temas que están relacionados con los derechos de las mujeres y de las niñas basados en el sexo, así como realizar una crítica informada sobre la ideología de la identidad de género que pretende, entre otras cosas, sustituir la categoría científica de sexo por la categoría de género, lo que representa un enorme daño para los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Es un honor que nos acompañen en esta muy especial mañana de sábado, en la que contamos con la participación de Ananda Castaño, de Labris Editorial. Hoy, como saben, presentamos la traducción al español del libro Ginecología, la metaética del feminismo radical. Las invito a todos a que pidan sus libros, pero antes de entrar en materia, les tengo unos breves anuncios. Primero, les recuerdo que vamos por la octava jornada abolicionista del 2023, que sucede en el espacio de Vindicaciones Feministas, transmitidas cada mes a través de las redes de la Alianza de Redes Feministas Nacionales. En esta ocasión ocurrirá el 27 y 28 de octubre de este año. La jornada que se presentará se titula El Estado laico, educación y libros de texto gratuito. Las jornadas anteriores pueden verlas en la página de Facebook o de YouTube de la Alianza. Las invitamos a que estén atentos a nuestras redes para más información sobre las siguientes jornadas. Y el segundo aviso es, como siempre, que no se olviden de leer, firmar y compartir la Declaración sobre los Derechos de las Mujeres basados en el sexo. La liga está en nuestras redes, que son Facebook, Instagram y Twitter, y también la compartiremos en el chat durante esta emisión. Ahora sí, les presento a nuestra invitada Nanda. Ella es mujer lesbiana con discapacidades y enfermedades crónicas, autodidacta, activista y poeta. Dirige la editorial feminista Labris Editorial. Escribe y divulga sobre feminismo lésbico, radical y de la discapacidad y sobre la vivencia de las mujeres enfermas. También hace traducciones y podcasting feminista. Ananda, muchísimas gracias por estar hoy con nosotras. Por favor, háblanos de esta imprescindible obra del feminismo radical, presúmenos de ese libro, cuéntanos de qué va, de Mari Dali y también del trabajo que hacen desde Labris Editorial. Te doy la palabra.
Muchas gracias, Fernanda, por este recibimiento y por este espacio que nos brindáis para hablar a todas las mujeres de esta gran obra, ¿no?, del feminismo radical, que es Ginecología, la metaética del feminismo radical. Bueno, para las que no conozcáis a Mary Daly, decir que es una de las grandes figuras teóricas, ¿no?, que más recursos creo yo que ha dado para un desarrollo del pensamiento feminista, tanto en lo teórico como en la práctica, en tanto en que pues tenemos acceso, ¿no?, a símbolos, a nuestro propio imaginario, a palabras que evocan nuestra experiencia y nuestros propios poderes, que decía ella, ¿no?, como mujeres, que estamos saliendo de esos patrones patriarcales, que estamos rompiendo, cortando con el patriarcado con nuestras lábrices, ¿no? Y bueno, este libro realmente es una de las grandes obras de Mary Daly. Yo creo que es la primera gran obra, la que comienza realmente a utilizar la herramienta de su gran lenguaje, de sus nuevas palabras que ella usaba para mostrar las mentiras, los engaños y mostrar también la verdad, la realidad propia, ¿no?, de las mujeres, que tanto contrasta con ellos, y la que escribe desde el verdadero querer salirse de las restricciones académicas. No es un libro inacadémico, que diría yo, ¿no?, o también basada en su lenguaje, ¿no?, que ella decía que no era ni filosofía ni teología, ni filosofía y teología, sino que es otra cosa, ginecología. Bueno, podemos hablar, creo que vamos a hablar ahora mucho de esto. También quería contar, para quien no nos conozcáis, que somos Labris Editorial, la camiseta me queda un pelín grande, que somos una editorial feminista radical basada en España, hecha por mujeres, para mujeres, completamente independiente, sin subvenciones ni cosas de esas. Y bueno, que estamos ya desde hace unos añitos sacando grandes obras del feminismo radical, rescatando. Tenemos a nuestra gran Sheila, a Marilyn Frey, que, como ya he dicho varias veces, es un libro magnífico para complementar con ginecología. Quien no lo haya leído, Las políticas de la realidad, es magnífico. Y Victoria Sendón de León, un plantel, creo, bastante bonito para una editorial que esperamos que siga funcionando y siendo lo emocionante que está siendo poder cumplir como por ejemplo hoy uno de nuestros objetivos, que es traer un libro fundamental para todas las mujeres, consideramos, para las que lo han leído y para las que lo están por leer. No sé, Fernanda, si me he dejado algo de lo que esperabais que comentase en el tintero. No, excelente. Vaya que es fundamental como lo cuentas y justo vayan, compren a la Brisa Editorial, que son independientes y que es un trabajo gigante, ¿no? El que hacen para poder traer a nosotras estos títulos que nunca antes habían sido traducidos al español. Háblanos un poco también, por favor, de quién fue Maridali, ¿no? Esta figura que es imprescindible para el feminismo, pero que me parece que no es tan conocida como lo es, por ejemplo, Sheila Jeffries. Bueno, supongo que en eso del no ser conocida tienen que ver, en comparación con Sheila, ¿no? Por ejemplo, tienen que ver muchos factores. También Sheila ha sido incombustible, algo más joven que Mary Daly, y ha seguido ahí en la primera línea de batalla en otros ámbitos también, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Europa, aunque ella estaba tan lejos, la hemos tenido más cerca. Pero Mary Daly fue una figura incombustible también, luchando en lo que ella llamaba los límites, ¿no? Ella quería ser filósofa, logró ser filósofa en un país que se lo estaba poniendo muy difícil, tuvo que irse a Europa para lograrlo, y logró ser teóloga también. Quería al final ganarse, adelantar, ¿no?, a los hombres de algún modo que le estaban impidiendo llegar a lo que ella quería ser, al final pues con su esfuerzo, ¿no? Y pues tuvo que batallar muchísimo por seguir publicando las obras desde la academia, que eran frontalmente contrarias a la academia. No tuvo grandes, ¿cómo decirlo?,
antagonistas por parte sobre todo del Boston College, de la universidad en la que estuvo trabajando la mayoría de su vida laboral como docente. Y bueno, y realmente también tuvo mucho apoyo feminista, tanto para poder seguir con su carrera docente como en las aulas, ¿no? Por ejemplo, cuando ella hizo sus cursos de pensamiento feminista, en que solo le daba clases a mujeres, solamente para poder tener un ambiente feminista, ¿no? Algo que, por ejemplo, creo que está muy en sintonía con lo que queremos hacer con la editorial, tener un lenguaje propio, hacerlo desde nosotras, para nosotras, sin tener que pasar por el aro, ¿no? de los hombres y sin coartarnos por las expectativas de los hombres. Y bueno, pues ella creó, por ejemplo, ese espacio, ¿no? Que era en sus clases no iban hombres y ella decía, si queréis, yo os doy tutorías personales de lo que damos en la clase a los hombres aparte, pero no vais a interrumpir el espacio de las mujeres, ¿no? Visita Gatuna, a Mary Dele le hubiera encantado. Vaya que sí. Pues sí, porque además, mira, me vienen muy bien siempre los familiares que decía ella, ¿no? Muy a cuento. También era una mujer completamente cercana al ecologismo, al animalismo también, con relaciones muy importantes en su vida de mujeres, no solo del ámbito del que ella venía, que era de la teología, de lo que ella llamó no ser una feminista post-cristiana, también cuando hizo una crítica a los planteamientos que ella misma había estado haciendo hace tiempo, antes de empezar sus grandes críticas, ¿no? Al sistema de una manera frontal, antes de ser una gran feminista radical, ¿no? Antes de que llegase la gran ola de la segunda ola del feminismo radical y realmente vieran la potencialidad, ¿no? Del movimiento de las mujeres. Ella primero estuvo muy cercana a una visión que a ella le permitiese realmente hablar de la realidad última, pero sin alienarse, ¿no? Que era lo que le pasaba con el cristianismo, ¿no? Lo que pasa con la religión sistematizada, la religión organizada, que es fundamentalmente patriarcal, cosa que ella, por ejemplo, dice en este libro, ¿no? La religión planetaria no es, ella dice, ni el cristianismo, el judaísmo, el islam, el budismo, el jungianismo, el freudianismo, todos son religiones que se basan en el patriarcado, que es la religión planetaria, ¿no? Entonces ella va a hacer esa gran crítica para reivindicar la capacidad de existir, ¿no? El feminismo como ontofanía, que diría ella, ¿no? Como darte cuenta de la magnitud de realidad de tu propia vida o de tu propia experiencia, es un concepto complejo la ontofanía. En el ser mujer pese a cómo nos aliena el patriarcado, ¿no? Y entonces en este libro viene a hacer una crítica de los mitos en los que se basa el patriarcado, que generan esos símbolos que están siempre ahí, en esa religión universal, y de los ritos, que cómo el patriarcado pone en práctica esos mitos una y otra vez, de manera repetitiva, algo que ella va a criticar mucho, aquí mucho con el lenguaje, y después lo va a reiterar en obras posteriores, como por ejemplo Pure Lust, va a reiterar ese carácter absolutamente repetitivo del rito que nos hacen seguir moviéndonos, girando las ruedas del molino, ¿no? Que podríamos nosotras pensar. Al final, bueno, perdonad porque me voy por muchos sitios, porque esta obra, quienes la hayáis leído en inglés, quizás os pase como me pasó a mí la primera vez que la leí, que me llevé mucha información y era muy difícil saber todo lo que había leído realmente, qué era lo que había leído. Y ya cuando ya la he traducido, después de haberla leído, no sé si 3, 4 veces antes, ya, si os puedo contar, el libro dice esto y esto, pero si no, pues vamos a dar muchísimas vueltas porque es tanta información la que tiene, que ella dice no va en espiral, que podemos empezar de aquí, irnos y tocar 1000 temas y volver al inicio. Y bueno, también lo que quería contaros que está muy cercana a la ecología, vamos a hablar, por eso se llama ginecología, ahora vamos a hablar un poco más de eso. Amaba a los animales, cita a los animales, que es una parte que a mí me encanta, les da voz.
y bueno, y les da relevancia en su pensamiento y a las que les interese, pues nada, creo que Fernanda eso le ha encantado. Vamos a hablar de ello si quieres después. Sí, naturalmente, como bióloga de formación que soy, esta forma que tiene Dali de retomar los animales, todo lo que hay en la naturaleza y entender a profundidad muchas de las funciones y conectarlas con nosotras, que lo ve también como un continuo, ¿no? Nosotras y las demás animales también como un continuo y estas habilidades que ellas tienen y usarlas como metáforas, es maravillosa, maravillosa realmente. Y justo estos mitos de los que nos habla, que mencionas, que vaya, muchas aquí que ya están más que iniciadas en el feminismo, los estamos analizando, ¿no? Constantemente, pero muchos de estos mitos que nos rodean, que nos siguen bombardeando de manera subliminal, pues son más difíciles de observar, de criticar, ¿no? De salirnos de esas narrativas subliminales. Y aquí Dali hace un excelente trabajo destapándolas y mostrándonos esta perspectiva, ¿no? Que se nos ha impedido pues justo por esta crianza que hemos tenido también ancestral las mujeres en la religión planetaria que es el patriarcado. Y esta visión, y que justo a Dali hay que leerla y volverla a leer y volverla a leer, y de verdad que igual suena muy mamón, pero cada que lo vuelves a leer es un libro diferente, ¿no? Y dependiendo de la parte de tu vida en la que te encuentres, vas a poder comprender cosas diferentes. Entonces, es una maravilla, es muchos libros en uno. Esta parte del pensamiento en espiral. Me encanta cómo lo explica porque como que incorpora un poco del pensamiento matemático en el pensamiento en espiral, ¿no? Y eso es maravilloso. Está hablando que justo el pensamiento que tenemos las mujeres en esta religión en la que estamos metidas del este patriarcado, digamos que el pensamiento que solo que se nos permite tener es como lineal, como si fuese una dimensión, ¿no? Lo podemos ver en esa una dimensión. Y acceder a esta forma de pensar en espiral es como acceder a una segunda dimensión. Adquieres una perspectiva completamente diferente del mundo y de lo que sucede con nosotras y con todo lo demás, con todos los demás seres vivos. Y entonces el verlo en espiral es poder acceder a ese otro plano y ver que esa línea recta que veías en realidad es muchísimo más. Ay, es maravillosa. Terminando esto, puedo buscar el link en donde he escuchado a Mari Dali explicar esto y explicarlo como con el patrón. Y es que esa es explicación matemática mediante la cual se explican las distintas dimensiones. Es verdaderamente asombrosa. Y justo como dices, toca muchísimos temas. Eh, Da todo un viaje por los distintos yugos del patriarcado, ¿no? Se va eh, a varias cosas como el vendado de pies en China, la mutilación femenina en África, la caza de brujas en Europa y la ginecología en América. Si bien estos temas anteriores nos pueden parecer como que, bueno, es el pasado, pasado, eso ya no nos está sucediendo a las mujeres en la actualidad, que es una completa mentira y Dali nos ayuda a ver por qué y a ver qué es lo que nos sucede en la actualidad y lo ejemplifica y lo deja muy claro cuando desarrolla todo esto sobre la ginecología, ¿no? No caigamos en este juicio falaz de que lo que no es nuevo ya no sirve, ¿no? Aunque ginecología fue escrita entre 1975 y 1978, se mantiene muy vigente en nuestros días y podemos ver cómo cosas que Dali planteó están sucediendo justo de esa manera hoy en día, ¿no? Cuando se adentra justo en la atrocidad genocida de la medicina, la psiquiatría y justo se detiene bastante en la ginecología, que desde el mero inicio la ginecología comienza con la tortura de mujeres por este tipo que es considerado ser el padre de la ginecología. Vean nada más el padre de la ginecología. Entre los estudiantes de esta disciplina afirmaban que conocer las funciones de los órganos femeninos les iba a permitir, y esto es textual como se lo decían entre ellos, controlar el corazón, mente y alma de las mujeres. Para eso lo querían. El uso de la castración femenina como una cura a la locura
la especialización de los médicos en innecesarias mastectomías, histerectomías, terapias hormonales que son cancerígenas, psiquiatría mata espíritus, nada de esto es lejano hoy en nuestros días. Las mujeres seguimos padeciendo estos horrores médicos y ginecológicos. Cuando enfermedades que son exclusivas de las mujeres y bastante comunes entre nosotras, como la adenomiosis y la endometriosis, que se encuentran más o menos la primera entre 20 y 35% de las mujeres, eso es un porcentaje altísimo, y la endometriosis alrededor del 10% de la población universal de mujeres. Yo creo que en ambas es mucho más, pero pues esos son como los datos que dan organizaciones como la OMS, por ejemplo. Carecen de tratamiento. No hay un real tratamiento para estos padecimientos que son exclusivos de mujeres. En la adenomiosis, que es una condición que me atraviesa, lo que se nos ofrece como curso de tratamiento es la terapia hormonal, que sabemos que los estrógenos son cancerígenos, y la histerectomía, que es un procedimiento altamente invasivo y peligroso para la vida de la mujer que lo atraviesa. Dali nos deja claro que el propósito de la ginecología desde su inicio no ha sido sanar, sino reforzar violentamente el sistema de castas sexuales. La experimentación en los cuerpos de las mujeres sigue siendo, como vemos, una práctica universal y estandarizada, ¿no? Esta práctica de las mastectomías y las histerectomías innecesarias sigue siendo bastante vigente hoy, cada vez más en mujeres jóvenes, adolescentes, a través del transgenerismo. Esta fabricación proyectada por los hombres de vientres artificiales, de cyborgs que serán parte carne y parte robot, todas estas son manifestaciones de violación de límites falotécnicos, como ella llama. Y bueno, vemos que con hormonas y cirugías, este esfuerzo que tienen los hombres de crear o dar a luz, como ella lo menciona, cosa que no pueden hacer, producen hombres femeninos, pero no pueden crear mujeres. Esto es textual lo que nos cuenta Dali. Como ven, es maravillosa. Cuéntanos un poco más de esto, por favor, Ananda. Justo este yugo de la medicina es algo que nos cruza bastante a las mujeres con esta medicina que actualmente se llama medicina apoyada en evidencias, ¿no? Supuestamente, cómo nos atraviesa a las mujeres, a las lesbianas, cosas como la contaminación, ¿no? Del cuerpo, mente y espíritu. Yo sé que esto tú lo tienes más que bien estudiado. Cuéntanos un poco más, Ananda. Sí, bueno, por poner un poco en contexto, ¿no? En la línea en el libro, porque es un tema, ¿no? Vamos a hablar un poco de un tema que tú has sacado, que como sabes a mí me interesa también mucho, lo he puesto en el prólogo, etcétera, etcétera, que son las enfermedades emergentes de mujeres, las enfermedades de mujeres desatendidas, las enfermedades que están ese estado de muerte en vida del que hablaba de él y no esa contaminación de la que tantísimo ha hablado de él y que no solamente contaminación del aire, del agua, de la tierra, como ella decía, ¿no? Que nos está matando, también es contaminación mental, nos tienen ese estado, ¿no? Muchas de muerte en vida y lo vemos en que las enfermedades crónicas en mujeres jóvenes están por las nubes, ¿no? Ella también habla, ¿no? De cómo a las mujeres les baja la calidad de vida y las matan y hablan los médicos de que se han beneficiado de un tratamiento aunque acaben muertas, ¿no? Pero bueno, que nos podríamos quedar en esta crítica a la medicina que hace pensar el nombre de ginecología, que es de eso de lo que se trata el libro, y es eso a lo que llega el libro en su actualidad, en la actualidad del libro, es esa parte práctica, crítica a la que llega Deli, pero realmente ginecología lo que nos está hablando es de la ecología de las mujeres, ¿no? El libro va mucho más allá, no se queda en absoluto en eso, que vamos a tratar de eso porque es un tema muy importante porque es nuestra actualidad, igual que era la de ella, pero no se queda en eso, ¿no? Deli ha llegado ahí porque después de analizar las estructuras del mito patriarcal, que nos habla del cristianismo, del mito hebreo, de mitos incluso babilónicos, ¿no? Nos muestra en qué se han traducido
y cómo, lo que os hablaba, ¿no? Del mito al rito, cómo los rituales que hacen los hombres basándose en esas ideas que son mayormente inversiones que buscan anular el contacto que han tenido las mujeres con la existencia desarrollándose, ¿no? En ese, podemos llamarlo misticismo, podemos llamarlo simplemente creación de símbolos, existencia entre mujeres, ¿no? Cómo los hombres llegan y en un arranque de búsqueda de poder, muchos poderes que ellos no tienen, quieren arrebatarlos, invierten los conocimientos de las mujeres, se los apropian y pues acaban, por ejemplo, con las diosas que venían siendo parte de la experiencia de vida de las mujeres, de una manera de relacionarse con el mundo y con sí mismas, los convierten en los dioses cristianos, a las diosas las casan, o bueno, no solo los cristianos, estamos hablando también, ella habla de los griegos, etcétera, ¿no? Mary Daly, es cierto, una crítica que se le hace, otra cosa de la que hablo un poco en el prólogo, porque puede ser un tema aún vigente, se le hace la crítica de que se basa en lo que era su propia cultura, que es la tradición grecorromana, cristiana, católica, judía, que realmente es porque ella tenía un doctorado en teología católica y era lo que más conoce ella, pero en ese sacar ve patrones y os lo muestra que están en todos los frutos del patriarcado planetario, ¿no? Y una vez que ha hecho esto, pasa a decirnos cómo esas ideas se convierten en prácticas, ¿no? En prácticas que son lo que ella llama atrocidades. Entonces, esa era la lista que estaba pasando Fernanda de el vendado de pies, el satí de la India, que es que la viuda se quemaba cuando muere el marido, viuda que normalmente eran niñas esposas, las casaban cuando eran crías y claro, el señor se moría mucho antes y además era culpa de la niña, ¿no? Que se hubiera muerto por la religión patriarcal de los brahmanes, ¿no? También habla de la caza de brujas, que es un capítulo súper importante porque nos muestra cómo empiezan a utilizar la ideología aún más fuerte gracias por ejemplo, a la creación de la imprenta y cómo van generando más y más narrativas y propagandas contra las mujeres. Y bueno, la mutilación genital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pasa por todo esto y te muestra que tienen unos rasgos, tienen unas prácticas que son comunes en todas ellas. Borran la presencia de los hombres, utilizan a mujeres como tokens, ¿no? Como la que va a ser de manera de cara afuera la que lo realice, como que lo que se utiliza ahora, ¿no? Que nos dicen, pero las mujeres también. Entonces, muchas veces, pero las mujeres también son las mujeres que utiliza el patriarcado para las atrocidades del patriarcado, ¿no? Un Margaret Thatcher. Ejemplo. Bueno, entonces al Irene final... Montero. Irene Montero, diosas, que la conoceréis todas ya, lo que tenemos en España. Bueno, pues al final nos muestra, que es a lo que llegamos, cómo ese síndrome ritual, esas características del síndrome ritual, que es lo que subyace a las prácticas de mayores atentados contra la vida de las mujeres, están exactamente así. Es lo que ellas estaban viviendo en su época, que es la ginecología, ¿no? Que como bien decía Fernanda, es una disciplina que nace para el control de las mujeres, ¿no? Y la psicoterapia, la psiquiatría, la psicología, porque Freud, como Daly bien dice, decía que él se iba a arrogar para sí mismo los derechos del ginecólogo, ¿no? Que iba a hacer con las mujeres pues esa exploración, ¿no? De su útero, de su... que era, él se autonombró ginecólogo también, ¿no? Entonces, los análisis que hace Daly son de pura actualidad, tienen ya 50 años, tienen ya, pero la medicina ha seguido en el mismo hilo, aunque parezca que no, que ya no pasan cosas. Creo que todas las que somos feministas radicales sabemos las atrocidades que están pasando desde la medicina, aunque no lo sepamos desde la perspectiva de las enfermedades de mujeres, que es una cosa de total urgencia que sepamos, porque es el femicidio
silencioso, ¿no? Como la primavera silenciosa que estaba matando y sigue matando a los insectos, a la vida, ¿no? del planeta, tenemos un femicidio silencioso, que son las enfermedades de las mujeres, que nos pueden dejar incluso vivas, pero sin poder vivir la vida, ¿no? Con grandes complicaciones en enfermedades crónicas y una calidad de vida horrenda que muchas veces además ayuda al patriarcado a perpetuarse, siendo las mujeres dependientes de hombres, de las estructuras, de los gobiernos que no nos dejan con su contaminación ni siquiera pues, tener la fuerza de salir de tu casa a, no sé, imagínate, a cosechar una manzana y comer. Pues ese patriarcado planetario, ese femicidio silencioso es muy relevante a día de hoy y es a lo que ella va llegando, ¿no? Después también estamos hablando de sus pasajes, ¿no? Tiene el primer pasaje de ese análisis del mito, tiene ese segundo pasaje del análisis de los rituales de las atrocidades, de lo que define a esos rituales, y tiene un tercer pasaje en el que habla de las capacidades de las mujeres, ¿no? Y digamos que es el mito que estamos enfrentando, las mentiras del patriarcado, que todas vamos viendo para llegar a una conciencia feminista, las prácticas del patriarcado que nos destruyen y también nos movilizan como feministas, ¿no? Y sabemos que son una atrocidad de la que tenemos que salir. Y después es, con este conocimiento, la práctica del feminismo, ¿no? Y qué es lo que podemos hacer las mujeres y lo que hacemos las mujeres ante esta conciencia. Y ese es el tercer pasaje, que es precioso, increíble y muy movilizador, y que, como decía Fernanda, cada vez que lo lees te aporta algo distinto porque estás en otro momento de tu proceso feminista, ¿no? Como lo llamaba Deli. Sí, así es verdaderamente, es maravillosa. Es un libro de leer duro y maravilloso a la vez, como lo suelen ser los títulos feministas, ¿no? Y es un ejemplo a seguir. Este es el verdadero pensamiento crítico, ¿no? El de las mujeres y la capacidad de tomar lo que tenemos, que como bien nos contabas al principio, que Dali es de formación filósofa y teóloga, y ella usó este conocimiento no para embeberse más en el mundo de los hombres, en la narrativa de los hombres, sino para usarlo como herramienta, como esta Labris de la que tanto hable, de la que tanto hace uso para romper con sus mitos. Eso es un ejemplo maravilloso para todas nosotras y creo que algo que todas podemos aplicar a lo que sea que hagamos, a la disciplina en la que hayamos decidido formarnos, al trabajo en el que hayamos decidido estar, tomar todo ese conocimiento, toda esa narrativa de los tipos y usarla, ¿no? Como esta Labris para romper con su narrativa, ¿no? Con sus hechizos, para exorcizarlo, como también lo llama Dali. Creo que eso es algo así, mantra de vida que me deja leer a Dali. Verdaderamente, sí, ejemplar, ejemplar. Como decía, Y, perdona que te interrumpo, que como no, decía, dinos. la ecología es un viaje de exorcismo y de éxtasis, ¿no? De espantar lo que tenemos de nosotras del patriarcado, que para ella es muy importante, porque, como decías también al principio, están los mensajes subliminales y los tenemos interiorizadísimos, ¿no? Ella habla de las aves pintadas, ¿no? De cómo el patriarcado nos ha puesto capas de mentiras sobre nosotras que nos tenemos que ir quitando. Y que lo peor es que la inmensa mayoría de las mujeres tenemos esas capas, entonces cuando una empieza a quitárselas no reconocen como una de las suyas a la que se está despintando, ¿no? Entonces, y lo duro y lo complejo que es la sororidad en dando esos pasos, ¿no? Nos habla de sororidad, nos habla de amor entre mujeres, amor lésbico, nos habla de la potencia de la palabra ser lesbiana, ¿no? Nos habla bueno, también de esas cosas que no podemos ver, ¿no? Como tan evidentes, ¿no? Como ella cuando habla de la misterectomía, el quitarte al mister de encima, el señor. Maravillosa, sí. Pues es increíble, ¿no? Sí, Cómo no. me, Sí. me encanta. Ese pasaje en el que está hablando del VPH, ¿no? Que es este virus
que en las mujeres puede provocar el cáncer cervicouterino, ¿no? Y que usualmente se nos enseña, y se sigue enseñando así en las facultades de medicina del mundo, como que es una enfermedad de transmisión sexual, una infección de transmisión sexual. Y entonces Dali le da la vuelta y dice como, ¿es eso así realmente? Y entonces comienza a exponer estos argumentos en donde hay, de hecho, investigaciones que muestran que el semen también tiene propiedades cancerígenas, ¿no? Eh, y que, bueno, ¿de dónde viene esa infección, no? La verdad es que viene de los tipos, o sea, esto es provocado por los tipos y la mejor solución, así como con otras cosas que se nos ofrece a las mujeres, es el uso pues de preservativos de barrera, ¿no? Y nunca suelen sugerir lo que justo ella nombra como la misterectomía, ¿no? El, el cortarnos de la vida a los tipos. Y claro que eso sería sanador para todas. Y a mí me toca, como mi experiencia y como la de muchas otras lesbianas, que alguna vez estuvieron con tipos, ¿no? La heterosexualidad obligatoria y el ver cómo ha cambiado mi vida en muchas formas desde que me hice la misterectomía. Y una de esas ha sido en mi salud ginecológica. Yo padezco adenomiosis y síndrome de ovario poliquístico y caí en estas terapias que se nos ofrecen, como la terapia hormonal, que afortunadamente tuve la visión de dejarla y de dejar de hacerles caso. Y pasados 2 años de mi grandiosa misterectomía, puedo decir que ha mejorado para mí en muchos aspectos. El dolor menstrual, que es la dismenorrea, vaya, un montón de otras complicaciones que vienen, no solo el dolor menstrual, cuando hay adenomiosis, que nos dicen que es a causa solo de eso, como inflamación y muchas otras cosas, han mejorado tremendamente y yo dejé todas sus terapias, ¿no? Todos sus medicamentos y el mejor curso de tratamiento, de verdad, que en mi experiencia de vida ha sido la misterectomía. Entonces, las invito a todas a seguir el ejemplo. Y a ver los patrones, cómo se beneficia el patriarcado, además de, como decía antes, de tenernos enfermas y tener que buscar a los señores a los que no se ponen tan enfermos. Podemos hablar un poquito de esta actualidad, ¿no? Sí, Ya lo empezaban a ver, las feministas radicales es increíble, si miramos atrás, las críticas que han hecho a las mujeres enfermas, ¿no? Las feministas que estaban con esa conciencia y además, voy a decirlo, lesbianas también, ¿no? En Sinister Wisdom hay unos artículos en revistas especializadas, en revistas que de ese tema, del tema de la discapacidad de las mujeres con enfermedades, los que se habla, por ejemplo, del cáncer. Y estamos hablando de hace 50, 40 años. Y el cáncer se trataba como se trata ahora muchísimas enfermedades que son mayoritariamente de mujeres y que el sistema médico no tiene un interés real en tratarlas porque sería poner pensiones, que se dice que las mujeres enfermas crónicas realmente suponen un gasto para el Estado cuando es mentira, porque hay una gran se hace muchísimo dinero de las personas enfermas crónicas, muchísimo dinero. ¿Qué pasa? Que van a la empresa privada porque no se mueve, no se mueve. Pero, por ejemplo, esos grandes teóricas, ¿no? del feminismo, por ejemplo, como Jenny Morris, han hablado del feminismo de la discapacidad, han hablado de cómo las infraestructuras por ejemplo, la sanidad pública se mantiene, perdonadme, se mantienen porque hay personas que están utilizando una y otra vez sus servicios a las que no se les dan realmente soluciones y las tienen que estar utilizando. Hablo desde mi experiencia, que yo llevo desde los 18 años enferma, es lo que no me ha permitido estar en esos límites, haciendo desde ahí el patriarcado, como decía Mary Daly, ¿no? Desde la academia, como hacía ella. Tampoco lo quiero, ¿no? Mis circunstancias de vida no me han llevado a eso, vivo más en los límites también de la existencia, sobreviviendo una como puede.
Y bueno, hablar de cómo, por ejemplo, los productos de la última revolución industrial, que son químicos mayormente, son productos de síntesis y productos derivados del petróleo. Eh, el petróleo y todo lo que significa como industria nos afectan muchísimo más negativamente a las mujeres que a los hombres. Las pruebas que están hechas para medir los niveles aceptables de exposición están hechas con cuerpos de hombres y nunca con cuerpos de mujeres. Podemos hablar de lo que ha pasado con la vacuna del COVID, que realmente no se ha investigado en mujeres, sino que simplemente las pocas mujeres, que creo que era un 4% de los estudios que se hicieron cuando empezó a vacunarse masivamente, solamente un 4% incluían mujeres y incluían mujeres a las que se les había suprimido su ciclo menstrual. O sea que no tenían cambios hormonales. Y hemos visto el escándalo con las mujeres teniendo pues desregulaciones hormonales y a saber qué problemas en un futuro, ¿no? Y lo que tú hablabas, ¿no? Del problema anticonceptivo y cómo se han utilizado los anticonceptivos ahora como única alternativa para el tratamiento de las mujeres, porque tampoco hay mucho interés en investigar nuestras enfermedades. Habla Deli del problema anticonceptivo muy claramente y ella habla de círculos viciosos, ¿no? De cómo los doctores saben la terapia de hormonas que te han puesto te va a provocar cáncer. Entonces, como te va a provocar cáncer, te vas a tener que quitar el útero. Y como te van a tener que quitar el útero y los ovarios, etcétera, etcétera, te vas a tener que seguir tomando el anticonceptivo, ¿no? Que no es meramente anticonceptivo, sino la terapia de sustitución hormonal. Entonces, esos círculos viciosos de la medicina, que nunca te dan soluciones, que te generan más problemas, parece que quedan atrás, pero no es así. Hace unos años salió un estudio, un macroestudio enorme del uso de los anticonceptivos, esos que les dan a las niñas con 15 años cuando quieren empezar a tener relaciones y el macho no se quiere poner condón ni para adelante ni para atrás, cómo aumentaban un 40% el riesgo de cáncer ginecológico. El año pasado, no, este mismo año, perdóname, este mismo año ha salido de que los anticonceptivos de última generación, o sea, porque supuestamente los van haciendo más y más y más seguros, está demostrado que con también un estudio público, creo que fue en Suiza, con la población, o sea, con una cantidad de una cohorte enorme, ¿no? Un montón de mujeres utilizadas como sujeto de estudio, aumentaba entre un 20 y un 30% el riesgo a corto plazo de desarrollar cáncer de mama. El uso de los estrógenos, de los anticonceptivos de última generación. O sea, y eso se le está dando a las niñas todos los días. Entonces creo que el libro es de total actualidad porque vamos a ver cómo son las mismas técnicas que se utilizan para cortarle el clítoris a una niña o para hacer una infibulación, que si no sabéis lo que es, vais a flipar con el libro porque son las brutalidades que se les han hecho a las mujeres, por desgracia, durante generaciones y generaciones y se siguen haciendo. Y bueno, que es de total actualidad y está en todas partes. Y es algo que nos debería movilizar a las mujeres. Y bueno, yo creo que Fernanda quería hablar también de cómo todo esto en el tema trans, que es un desprecio por la corporalidad de las mujeres ya llevado al extremo, lo podemos también tocar un poquito antes de que se nos acaben estos últimos minutitos, si te parece. Y dejamos el tercer pasaje ahí para que la que quiera llegar a él ya sepa, vale muchísimo la pena llegar a él. Sí, que podríamos estar hablando de esto mucho más porque Dali vaya que abarca, o sea, un montón de cosas. Pero justo el tema transexual que sabemos que se conecta bastante con el tema médico, o sea, va de la mano. Todo esto que nos mencionabas de la hormonación, lo que vimos de estas cirugías innecesarias, mismos métodos aplicados a esta retórica del transexualismo, que es otro atentado contra las mujeres, que hoy está mucho más extendido que en el tiempo en el que Dalia hablaba de eso, que ya lo podía ver, ¿no?
con esta voz de profeta, este transexualismo al que ella se refiere como un engendro quirúrgico masculino que invade el mundo de las mujeres con sustitutos, ¿no? En su desesperación por crear mujeres que no va a poder hacer y crea estos hombres femeninos. Y, y que va de la mano también con el transhumanismo, ¿no? Esta proyección que tiene en el desarrollo de estos úteros artificiales, de nuevo, para cumplir una vez más este deseo profundo que tienen de crear, ¿no? De crear sin nosotras y que se ve reflejado en toda la historia, ¿no? Dalí también nos habla en algún punto como de estas inversiones como en los mitos, como Zeus es un dios creador, ¿no? En la religión judeocristiana, que también el dios es un dios creador y todos venimos de él, un varón, ¿no? ¿Desde cuándo los varones han creado algo? Perdón, pero las únicas portales a este mundo somos las hembras en nuestra especie y en las otras. Yo creo que has dado en el clavo nombrando a Zeus porque, bueno, la que tenga un poquito de interés en la filosofía, creo que Delhi le va a maravillar, a mí me maravilló. No me voy a explayar ahí porque me podría llevar un buen rato, pero justamente para hablar del transexual, claro que ella trae a Dionisio, ¿no? Dionisio, que además ella hace una crítica magnífica a estas nuevas filosofías que son de las que bebe el posmodernismo y también lo queer ahora muchísimo, ¿no? De esta filosofía dionisíaca, ¿no? De la fiesta, ¿no? Y el gender performance, ¿no? Y es, no vamos a ver las estructuras de opresión, sino que vamos a tener la fantasía de que nosotros, por la performatividad, ya estamos aboliendo el género. Es una chorrada, ¿no? Es muy dionisíaco en ese sentido de totalmente hedonista, falto de sistematización, ¿no? Totalmente tenemos esa crítica de gran filósofa, ¿no? que era Delhi, contenida ahí y tantas otras grandes críticas, ¿no? A lo que los hombres llaman las grandes cuestiones, pero Delhi viene a decir, no, yo me voy a hacer las grandes preguntas que siempre se quedan sin hacer en la retórica, en la narrativa de los hombres, ¿no? En la filosofía de los hombres. Y bueno, y creo que lo trans es totalmente, ¿no? Ella habla del transhumanismo cuando por lo menos ella no sabía que se llamaba transhumanismo, habla de la criogenia, habla de cómo, más que de cómo quieren crear, de su afán necrófilo, de su amor por la muerte, por lo que no está vivo, ¿sabes? Por lo que no tiene esa organicidad que se replica, que hace ese movimiento, ¿no? Sino que está estanco y que es falso. Y entonces ellos les dan un mal sentido de movimiento, que es la repetición del ritual para intentar invocar la vida de algún modo. ¿No? Hace también una crítica a Mircea Eliade, bueno, a las que os guste por el ámbito, las que estéis buscando una gran filósofa, una gran filósofa que os sirva para replantear lo que habéis pensado hasta ahora. Delhi, ella nos trae una gran filosofía desde el feminismo, ¿no? Y bueno, este tema de la transexualidad es que al final ha sido un desarrollo del síndrome ritual que tiene muchos mitos del patriarcado. Es totalmente necrófilo en el sentido de que es un quitarse de en medio la corporalidad. Las cuerpos de las mujeres no valen nada. Son una idea en la que los hombres, sus ideas, sus aparatos pueden tener, tocar, y el transexual o el trans se puede apropiar de esa definición, de ese nombre que le ha puesto de la creación de la feminidad, ¿no? Que no es una mujer, y hacerse él y borrar totalmente a las mujeres, diciendo que las mujeres esa cosa, me va a salir en inglés, artificiosa que ha hecho el hombre, ¿no? Al final los hombres con sus mitos, con sus prácticas, con sus técnicas y como nos decía nuestra querida Sheila, ¿no? La medicina inventa el transexualismo.
La medicina inventa la transexualidad, la medicina inventa el transgenerismo, nace de ahí, o sea, lo trans, que nos mientan, no es milenario. Lo trans es del siglo XIX-XX, con señores realizando operaciones carniceras para que se mantuviese su mito vivo, que existe lo femenino y lo masculino. Entonces, esa dualidad, Deli va a romper con ella, ¿no? Sí, completamente. Es su retórica tecnonecrófila, ¿no? Podríamos seguir hablando de esto un montón, pero bueno, dejemos este tema aquí por lo pronto y para que las hermanas lo exploren, ¿no? Leyendo esta obra de Dalí. Y pasemos ahora a hablar un poco de justo este esfuerzo de traducción que haces para traducir ginecología, siendo que Dalí escribe de una forma bastante peculiar, ¿no? Utiliza versículos bíblicos, hace juegos de palabras, usa los signos de puntuación como es ella de una forma no ortodoxa, ¿no? Los usa para señalar trampas discursivas, pero también para resignificarlas, crea hasta verbos nuevos. Entonces, es todo un reto, ¿no? No es como traducir cualquier obra del inglés al español. Y también el reto de traducir las palabras referentes al sexo, ya que el uso de estas palabras referentes al sexo es distinto, ¿no? En inglés que en español. Entonces, por favor, háblanos un poco también de este reto de traducción que hiciste. Bueno, como, como traductora ya de varias obras feministas, que desde el primer momento dije, no, si yo voy a traducir va a ser hablando desde las mujeres para las mujeres y buscando medios para poder hablarnos, centrándonos, no de una manera ginocéntrica, ¿no? Centrada en las mujeres, identificada con mujeres y que realmente podamos encontrar un nosotras que hablamos desde nosotras, ¿no? Y no desde este que nos viene prestado de los masculinos genéricos, el hombre por delante. No, no, no. Además, porque me parece que es hacer justicia a cómo estaban escribiendo las mujeres. Siempre nos encontramos en el feminismo radical que la autora está escribiendo un nosotras y la autora está escribiendo a una ella, una tú que es mujer, ¿no? A una lectora. Entonces eso siempre está presente en mi traducción y en ginecología la verdad es que ha sido esa parte relativamente fácil porque Deli lo tiene muy claro y siempre te habla a ti mujer y siempre para llamar a los agentes de nuestro sufrimiento, de nuestra opresión, más bien, dice muy claro cuando tiene que decir ellos, ¿no? Lo dice muy claro. Y habla del nosotras muy a menudo, ¿no? Ella tiene un conflicto con el nosotras y las mujeres, ¿no? Y ellas, pero lo lleva muy bien y nos lo explica y nos introduce y nos lo muestra cómo lo va a hacer porque habla también del tokenismo, ¿no? De las mujeres token, de las mujeres que hacen el juego al patriarcado de algún modo o que están atrapadas en esas estructuras que se repiten. Esa parte ha sido, diría yo, la más sencilla, porque además en una obra que está llena de barras, la barra, que es el recurso que yo suelo usar, no chirría tanto. El desdoble, ¿no? De cuando hace falta para poner que se incluyen mujeres y señores. Cuando se está hablando de algo, ese está presente como en mis anteriores obras y bueno, creo que no es tan pesado, no está tan presente quizás como en otras y bueno, ha sido sencillo. Lo otro que tú me estás planteando sí ha sido algo que en los meses, bueno, más de un año quizás, porque también como editora, o sea, como directora de la editorial he tenido que tener muchas pausas, por desgracia, para este libro, porque llevar una editorial es una cosa muy difícil, pero ha sido una experiencia, pese a lo ardua, muy satisfactoria, en el sentido de que sí, he tenido que tirar de la imaginación, tomar riesgos, como decía ella, y algunas palabras inventarlas
pocas, he intentado que no fueran muchos porque ya es difícil de leer este libro en sí. Y otras pues simplemente buscar que no se perdiera ningún significado, hacer desdobles, pero ya no de género gramatical, sino de significados de las palabras. No sé cómo va a funcionar a la lectora, ya me lo tendréis que decir vosotras. Yo, las que me conozcáis de haber leído otras traducciones mías, veréis que estoy obsesionada con que os enteréis de qué es lo que estaba pasando, qué es lo que se pierde en el inglés, y guiaros un poco a que no os perdáis de qué es lo que estaba diciendo la autora, qué es lo que quería transmitir. Entonces, en este libro lo he llevado ya pues a lo que era necesario, creo yo, para entender a Delhi, no perderse los dobles sentidos, los juegos de palabras, ¿no? Y bueno, hay mucha barra, mucho desdoble, hay algo de imaginación, hay algo de cautela y bueno, y yo lo que espero es que finalmente lo que haya sea mucha inspiración para el proceso feminista de todas las mujeres, que cada una también pueda sacar esos modos de interpretarla a Adele y quizás incluso buscar palabras que para ella sean más útiles o elegir entre las que yo le doy. Y también pues que haya mucha Adele en esa traducción, que lo que ella estaba diciendo, los chistes que estaba haciendo, que no para de hacerlos, también estén. Así que nada, pero ya me diréis. Sí, que justo además, a pesar de la cantidad de información que tiene y de todos estos jueguitos, ¿no? Con las palabras y todo, no es nada pesada de leer y que tiene un excelente sentido del humor. Totalmente. Eh, Ujú. Sí, Maravillosa. Y esa es la gran ventaja de que te tengamos a ti, su traductora y la que lleva la editorial en esta cercanía de poder hacer comentarios si es necesario, hacer preguntas. Eso está maravilloso. Y así me gustaría dar paso a comentarios o preguntas de las que nos ven, si tenemos alguno, si Susana nos hace el favor de ponerlos en pantalla. Muchas gracias, Susana. Nos comenta Laura, genial. Misterectomía para todas. Para todas, al por mayor, gracias. ¿Alguna pregunta que tengamos? A ver, nos dice Eliana. Este libro cambió mi vida la primera vez que lo leí hace 30 años. Qué felicidad que ahora esté en español. Sí, gracias por su esfuerzo. De verdad que sí, muchas gracias a las Labris. Me muevo por leerlo. Nos pregunta Trufa Cecilia si está en ebook. ahora mismo no. Lo estamos barajando. No lo sabemos porque es que son muchas cosas. La editorial está como está. Necesitamos un poquito de apoyo y está difícil, está difícil. Pero ahora mismo lo podéis, que creo que no lo habíamos hablado, Fernanda, lo podéis conseguir en cualquier parte del mundo. Tenemos envíos a todo el mundo. Además, si estáis en México o en Latinoamérica, hay un grupo de Facebook que se llama La Virgen Aviala, en el que hay mujeres organizándose para hacer pedidos conjuntos e intentar reducir el coste de envío. De todos modos, nosotras trabajamos con una distribuidora. Siempre nos llega más apoyo económico si lo intentáis pedir con nosotras, pero si no os sale, no encontráis la manera, no veis viable hacerlo a través de nuestra página web o a través de un pedido conjunto, lo podéis pedir a vuestra librería y nuestra distribuidora os lo hará llegar seguramente porque tienen la capacidad de hacerlo llegar a todas partes del mundo. Wow, qué bueno. Yo ya no puedo esperar porque esté aquí. A ver, pregunta de Laura. ¿Ha pensado Labris en publicar en español The Transsexual Empire, el imperio transexual de Janice Raymond? Janice Raymond, la pupila de Maridal, además. Sí, estaría bien hablar de esa relación porque las críticas de la transexualidad, ¿no? de Delhi bebían mucho de lo que Janice Raymond ya estaba haciendo, que como tú decías fue su pupila en tanto en que Mary Delhi fue directora de una de sus tesis, ¿no? Sí. Entonces sí que tocó mucho de eso. Nosotros hemos pensado, de hecho tuvimos al principio en nuestros inicios la posibilidad de intentar coordinarnos con mujeres que habían hecho una traducción completamente activista. Pero es que los ritmos de traducción, aparte de la traducción y lo que necesita unificar una traducción, sobre todo cuando hay varias autoras,
los ritmos de la edición, del conseguir un catálogo, de moverlo entre las pocas mujeres que somos en la brecha editorial, no nos están dejando traer todas las obras que quisiéramos. De todos modos, como estamos en contacto con Spinifex, nuestra idea quizás sería traer una obra más actual de Yanis Raymond, no por nada, sino porque creemos que le puede hacer más justicia a su pensamiento, como es Doublethink. Pero no sabemos si vamos a ser capaces. Realmente ahora mismo nuestra editorial está pegando su gran empujón y no sabemos a dónde vamos a estar de aquí a un año, pero bueno, nuestra intención es poder rescatar todos los libros que queramos. También queremos dar la oportunidad a mujeres en las que sabemos que necesitan o que merecen esa plataforma de hacer también sus pinitos en el librito feminista, en una editorial feminista, ¿no? Pero vamos poco a poco, como podemos, haciendo la tarea titánica que es nadar contracorriente, siendo una editorial feminista que no está poniéndose ni en grandes plataformas, ni en, no sé, ni intentamos al final hacerlo todo entre mujeres y eso, sin más ayuda. Así que no, vamos con nuestro ritmo, tenemos muchas sugerencias de traducción y la verdad es que por nosotras, si traducir fuera así y publicar fuera así, ya las hubiéramos sacado todas, la verdad. Sí, seguro, seguro. Nos preguntan también, nos comentan, necesitamos la traducción de las obras de la escritora Andrea Dworkin, claro, de muchas. Sí, bueno, Dworkin es particular. Eso ya en privado, si queréis, lo comentamos. Ok, ok. Nos comenta Sandra Ramírez. Sino de publicar. Algunas se hará, la que conozca este mundillo se hará una idea. Nos comenta Sandra Ramírez. Solo desde la década pasada, la ciencia se empezó a tomar en serio hacer estudios de efectos secundarios de mujeres, y la recomendación de hacerlo se dio apenas en la década de los 90. La respuesta a esto fue empezar a realizar estudios científicos de mujeres, entre comillas, trans, a nivel biomédico e introducir de manera insistente esto en las ciencias. No, bueno, cuando, cuando se le da empuje a algo solo porque las mujeres trans, que sabemos son tipos, están metidas, bueno, ya sabemos de dónde vienen los intereses, ¿no? Pero Androcéntricos. me resulta muy interesante lo que ha dicho, porque realmente es como, ay, no hay estudios con mujeres. Bueno, pues como pasa en México, creo que tuvisteis un caso, ¿no? De un partido que teníais que tener paridad para llevar listas, ¿no? Y dijeron, bueno, pues todos X somos mujeres, ¿no? Pues ahora igual, ¿no? Vale, no vamos a Claro, hacer estudios con mujeres. Estos X son mujeres. X no. sí, exacto, tomando como las cuotas en lo que sea que haya de mujeres, y justo como lo mencionas, ¿no? Que están ahí hombres de diputados ocupando los cupos que están pensados para las mujeres, porque pues ellos se sienten muy mujeres, ¿no? Yo creo que aquí podremos hacer un análisis muy interesante del tokenismo, en tanto en que cuando se han buscado políticas de paridad o simplemente reformas institucionalistas, vemos que lo que se han buscado son mujeres token a tal nivel que ahora llega un token mejor, ¿no? O sea, o más adecuado al patriarcado, que es un hombre que se dice Un mujer, tipo, y están claro. encantadísimos de que lleguen, ¿no? Ya es suficiente, como simplemente iban a ser mujeres que estuviesen, no es realmente una posición de poder de las mujeres, sino que cumplan el hueco para aparentar que realmente las mujeres tienen algo de espacio en estas estructuras, en estas instituciones, pues nada, pues un hombre también vale, por supuesto. Claro, exacto, está así en el punto ese comentario. ¿Qué mejor token del patriarcado va a haber que un tipo? Otro patriarca, es que Otro no. patriarca, exacto. No sé si tenemos otros comentarios. Parece que no, parece que no. Bueno, pues muchas gracias a todas por sus comentarios. Es una maravilla tenerte aquí, Ananda. Eh, ¿Hay algo más que desees contarnos desde el Abris Editorial?
el adquirir sus libros, el trabajo que están haciendo y qué otras formas tenemos de apoyar, ¿no? El trabajo editorial que realizan. Para hacerlo voy a encender la luz. Porque Recordemos que allá es de noche. sí, aparte de, bueno, de poder adquirir nuestros libros, que tenéis ahora la novedad, ¿no?, de ginecología, la metaética del feminismo radical y, bueno, perdonadme porque lo tengo muy lejos, tenéis Ser mujer, un rescate necesario, las políticas de la realidad, que es otro gran libro de filosofía nuestro, de filosofía feminista radical, que yo ya os lo he dicho antes, pero lo repito, creo que va genial para entender a Mary Daly. De hecho, Marilyn Frey fue editora de una obra para el estudio, ¿no?, para la interpretaciones feministas de Mary Daly, junto con Sarah Hochland, creo recordar, dos grandes filósofas feministas. Tiene unos preciosos aportes para entender algunos conceptos de Daly y para empezar a formarse en feminismo radical desde la teoría, ¿no? Una teoría muy, muy buena para realmente para entender. Con nuestros libros, que era lo que teníamos disponible hasta ahora, y ahora hemos empezado a hacer esos materiales. Lo que pasa es que son creatividades. Están hechas con los arts, que no lo he dicho, que el libro tiene, voy a enseñar una, ilustraciones, el libro está Es el ilustrado. primer libro de ustedes que está ilustrado, ¿verdad? En Ensayos sobre políticas sexuales hay una pequeña ilustración que hice yo, así muy amateur, como dando el inicio, ¿no? Un poquito así mística, lesboma, que es una pequeña labris, ¿no? Y algunos detalles más. Pero este es nuestro primer libro como con ilustraciones, ¿no? Y aquí tenéis, por Wow. ejemplo, la que hemos estado sacando, que acompaña el primer pasaje. Y aquí la tenéis, ¿no? Estas son las creatividades que estamos haciendo con los diseños de Tabata Spinster, que nos los ha cedido para que pudiésemos financiar los costes de producción del libro. Casi hemos llegado a financiarlos, así que bueno, os tenemos que agradecer el apoyo a las que habéis estado ahí. Esto, las que estéis en España, sí, y en la Unión Europea incluso, sí os lo podemos enviar, pero estamos teniendo un poquito de dificultad para la exportación. Lo vamos a investigar, porque como os digo, tenemos pocas manos y es difícil. También tenemos, dame un momento que las he dejado un poco lejos, prints magníficas bueno, como conceptos como paranoia positiva y esta de que pone entrar al fondo de sí misma. Se ve bien, ¿no? Sí, no se ve del revés. Que también son hechos por Tabata Spinster y son de las ilustraciones que conforman el libro. Así que nada, realmente con eso podéis ayudarnos, estamos buscando otras vías, siempre buscamos otras vías, es un poco complejo. Seguimos, si tenéis, no sé, alguna sugerencia, ahí estamos. Y realmente nada, divulgarnos, si os interesan nuestros libros, ya sabéis, podéis pedírnoslos directamente. Y poco más. Este proyecto por nosotras seguiría muchos años y haría de plataforma para muchas mujeres, ojalá. Pero por ahora, bueno, la verdad es que, quieras que no, es un éxito en sí mismo haber logrado traer ginecología en español. Para mí, personalmente, con todo lo que nos aporta Deli, creo que es fundamental. Una mujer que realmente ya habló de la raíz, ¿no?, de la columna vertebral del feminismo y que habla de temas, como hemos estado hablando Fernanda y yo, que son de total actualidad, urgencia y que no podemos dejar de tener en mente, ¿no? Es la necrofilia que nos rodea y que nos afirmemos a nosotras mismas ante la mentira y esas ruedas de molino, esas prácticas rituales repetitivas del patriarcado. Que nos pongamos en contacto con lo que de verdad necesitamos. Sí, desde luego que ha sido un éxito ya, que han logrado bastante con Labris Editorial. Ya, claro que ya es un éxito en sí mismo y esperemos, ¿no?, que dure muchísimo más este proyecto. Yo confío en que así va a ser. Aquí en México, por ejemplo, ¿cómo podrían adquirir Ahí estas creatividades? En México, pues quizás su autora, Tabata Spinster, esté haciendo alternativas por si os interesan. O sea,
sería con ellas, que uno las ha cedido, pero también las va a hacer para las que estáis allí, yo creo cosas similares, quizás no sea una tote, el print sé que está haciendo linograbado, puede ser, que es como una impresión, ¿no? Mucho más artesanal que esto, ¿no? Esto sí es totalmente artesanal, esto lo ha hecho mi compañera Linda. Lo ha hecho con una serigrafía a mano y está pintado a mano el color. Pero bueno, las creatividades, si queréis algo así, buscad a Tabata Spinster y que es nuestra, ay, que no me sale ahora, la artista Su ilustradora. La ilustradora del libro. La portada es de mi compañera Violeta Gris y las ilustraciones del interior son de Tabata Spinster. Ella a lo mejor os da, si os habéis quedado con ganas de llevar un trocito de ginecología, así de hermoso, Tabata os lo puede. Además, podéis poneros en contacto con ella, que ella es parte de uno de los grupos que va a recibir los primeros envíos a México de libros. Así que. Sí, pónganse en contacto. Mi compañera me parece que ya se aseguró de dejarles el link a la web de Labris para que hagan sus pedidos o se pongan en contacto con el grupo de Labris en Navia Yala para comprarlos. Y bueno, evaluaremos la posibilidad de hacer algo más, ¿no? Lecturas, un círculo de lectura, algo así, estoy segura que ya irá surgiendo. Y también si a ustedes les interesa, pues que nos lo sugieran, ¿no? Para ver que hay quórum y entonces vemos la posibilidad de gestionarlo. Yo Muchísimas gracias por todo este trabajo, sí. Cuando quieras parar un ratito, mientras no haya muchísimo lío, aquí me tenéis. Yo creo que ahora ya voy a tener menos lío. A ver si excelente, excelente saberlo. Entonces ya saben, si les interesa, ahí pónganos para saber que va a haber quórum y ya sabemos que Ananda está en toda la disposición de apoyarnos en eso. Muchísimas gracias por todo tu trabajo, por estar hoy aquí con nosotras. Ha sido maravilloso compartir este espacio virtual con todas ustedes, aprender de ti, Ananda, y también de Maridali a través de ti. Las invitamos a todas, como ya les dije, a adquirir su ejemplar y los otros ejemplares que tiene la Labris Editorial, con el link en los comentarios. También quiero darle un agradecimiento especial a mi compañera Susana, que está tras bambalinas, ¿no? Con su invaluable apoyo en los controles técnicos y los comentarios de esta transmisión. Estamos ya por finalizar. Les recuerdo que lean, firman y compartan la Declaración sobre los Derechos de las Mujeres basadas en el Sexo. Y bueno, sin más que decir, les agradezco mucho por estar aquí. Nos vemos en la siguiente emisión de Charlas Feministas. Estén atentas a nuestras redes, no se las pierdan. Gracias a Ananda, a todas mis compañeras de WDI y a ustedes que nos escuchan. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias. Adiós.